Quería hablar de este cuadro, que es uno de los retratos más bellos del museo, y es mucho decir en un museo que tiene una colección de retratos tan espléndidos. Se trata del retrato de Anthony van Dyck y Endymion Porter. Es un retrato de amistad. Hay muy pocos retratos de ese tipo en el museo. Es una tradición que se establece ya en el siglo XVI en Italia. Pensamos en Rafael y en los retratos venecianos, donde los amigos se presentan juntamente dentro de una sola imagen y el cuadro se encarga con idea de dar visibilidad a esta relación de amistad. En algunos casos se trata de personas del mismo nivel social, en otros casos se trata de personas de estatus social distintos, un tutor y un aristócrata, por ejemplo. Pues en este caso el mismo cuadro lo explica. Son dos personas de nivel social parecido pero un poco distinto. Endymion Porter es un diplomático, es de familia noble, tiene una posición bastante relevante en la corte de Carlos I de Inglaterra. Van Dyck es pintor, también con una posición relativamente relevante dentro de la corte de Carlos I. Era unos 12 años más joven que Endymion Porter, un artista de una extraordinaria brillantez, un talento realmente extraordinario. Desde joven se le reconocía con un talento natural sobrecogedor. El mismo Rubens lo acoge, siendo Van Dyck muy joven, para que colabore con él, no como discípulo ni como, decimos, criado, sino como estrecho colaborador. En 1620 pasa a Inglaterra por primera vez, luego volverá ir a Italia, pasará casi 7 años en Italia, en Génova, en Roma y también en Sicilia, y luego volverá a Inglaterra en los años 30 y se convertirá en el retratista de la aristocracia británica justo antes de la Guerra Civil. De hecho, vemos arriba, por ejemplo, uno de sus retratos ingleses, la condesa de Oxford, o también el bellísimo retrato que hace de su propia mujer, Mary Ruthven, pintor de escenas de historia, pintor de temas religiosos, los podéis ver alrededor nuestra, es decir, en el Prado tenemos el lujo de una colección absolutamente maravillosa de obras de Van Dyck. Aquí vemos los dos amigos, pues uno al lado de otro, como he dicho. Vemos a Van Dyck que ligeramente se pone un poquito más bajo dentro del espacio del cuadro. Él está girado hacia la derecha, mientras que Endymion Porter, que tenemos que entender como la figura de mayor estatus, pues se le ve de frente y se le ve ocupando una parte grande del espacio de la obra. También juega con los contrastes, más alto, más bajo, más joven, un poco más anciano. Si Van Dyck tiene aquí 34, 35 años, algo así, pues Endymion Porter tendrá 47, 48 años, algo así. Pues la parte derecha cerrada, la parte izquierda abierta. Endymion Porter vestido de blanco y Van Dyck vestido de negro. Entonces hace una serie de juegos de simetría y de contraste al interior de este cuadro. Un cuadro en oval, bastante raro este formato para un retrato. El formato oval normalmente es en vertical. Y más tarde, sobre todo en el siglo XVIII, con el desarrollo del rococó, etcétera, pues la forma oval será mucho más común y mucho más practicada. Por tanto, vemos a Van Dyck que también quiere hacer algo original, algo distinto, y seguramente sale de un diálogo entre el pintor y el conocedor, es decir, hacer algo, decimos, un poco original, un poco distinto. Van Dyck se viste de negro, símbolo más bien de elegancia, y además una elegancia que se asociaba mucho a la corte española. Entonces es posible que hasta en esto Van Dyck esté dando unos signos en la relación con Porter y digamos, su background español. Levanta la mano para mover el manto
pero la acerca también al corazón. Creo que es significativo, ¿no? Pensad en el retrato del Greco, el hombre con la mano en el pecho, pues levantar la mano hacia el corazón tiene que ver con una relación de afecto, de lealtad hacia la otra persona. Parece ser que una relación íntima entre ellos es momentáneamente estorbado por la presencia de todos nosotros delante del cuadro. Hay otros elementos simbólicos que creo que también hay que señalar. A la derecha, por ejemplo, aunque no está pintado con toda la claridad que uno se podría imaginar debería ser, pues no es el resto de la cortina que aparece en el centro del cuadro, sino es más bien una columna. La columna tiene un significado bastante evidente, que es la fortaleza, la solidez. Y esto hay que entenderlo en relación con la piedra. No sé si habéis notado que los dos personajes tienen la mano puesta encima de una piedra. Es bastante curiosa como iconografía. La piedra, igual que la columna, pues símbolo de la solidez, de la estabilidad, y los dos poniendo la mano encima de la roca, hay que entenderlo como la solidez de su relación, la solidez de su amistad. Van Dyck lleva guante. Guante siempre es un elemento que concede más elegancia a el que lo lleva. Además, si miráis bien, el guante es un poco más largo que los dedos de la mano, por tanto tiene un aspecto hasta más refinado que la mano misma, y las manos de Van Dyck son de las más refinadas que puede haber. El vestirse de negro también lo vemos en el autorretrato de Tiziano, que tiene el Museo del Prado, que pertenecía a Rubens, por tanto un cuadro que seguramente Van Dyck conocía. Y para todos estos pintores del siglo XVII, Velázquez, Rubens, Van Dyck, Tiziano siempre es el modelo. Sin duda también pues Van Dyck quiere que se le vea de alguna manera relacionado dentro de una especie de genealogía que lleva desde Tiziano, pues a través de Rubens, a él mismo y a Velázquez, naturalmente. Bien, pues un cuadro de una calidad pictórica realmente extraordinaria. Parece que lo está metiendo todo en este cuadro, ¿no? Hasta este trozo de paisaje con el cielo a la izquierda, parece que estamos al caer del sol, hasta nos da el momento del día en que se está representando la escena. Van Dyck no fue particularmente pintor de paisajes, hay elementos de paisajes en su obra, pero fundamentalmente era un pintor de historia y de personas con mucha personalidad. Endymion Porges, además de diplomático, lingüista, conocedor de arte, era también un bon vivant. Los cuadros de Van Dyck, sobre todo los retratos ingleses, siempre tienen un toque melancólico. Es algo que, de hecho, se consideraba particularmente atractivo. Era un elemento que hacía de la obra como más noble, más atractiva al mecenas que lo encargaba y al espectador que lo podía ver. La última parte de su carrera, la que coincide con la ejecución de este cuadro, no tenemos fecha exacta, probablemente sea del 32 o del 34, algo así. Hay diferencia de opiniones entre los especialistas, pero esta última fase de su actividad, que tiene que ver con el hecho de que había decidido trasladarse a un país protestante que no tenía interés en encargar obras de arte religioso, estaba dedicada casi exclusivamente al retrato. Tenía una facilidad extraordinaria para el retrato, para captar el aspecto de la persona, dar algún rasgo de la psicología también, pero tenía una facilidad enorme en los gestos, en los ademanes y también pues, en los atuendos y los trajes, la pintura de las sedas. Un artista realmente de un talento extraordinario.